partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, o ya buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con ustedes por RCR 750. Nos pueden ubicar en rcr.tv, en YouTube por RCR 750 y en Periscope por @RCR 750. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en nuestros martes de justicia. Y bueno, tenemos muchos temas que hablar, pero primero vamos a dar los créditos. En la dirección general tenemos a Jaime Nestales, en la gerencia de producción a Willy Sarcaya, en la producción a Carla Sons, en los controles a Gregorio González y en la conducción que les habla Blanca Rosa Mármol de León. Son muchos los temas que tienen que ver con la justicia hoy por hoy en Venezuela y muchos los tópicos que queremos hablar con ustedes. Sabemos que la gente se pregunta muchas cosas y no consigue la respuesta porque en realidad la situación que nosotros vivimos en Venezuela, específicamente en cuanto a justicia, no es que es difícil de entender, sino que es inadmisible y es por supuesto incomprensible. Ya nosotros hemos visto en otros programas que tenemos la situación de dos tribunales supremos de justicia, que tenemos la situación ahora de una reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia para cambiar los magistrados que están en el Tribunal Supremo de Justicia que está aquí en Venezuela. Ya hemos hablado de eso, de lo que eso significa, de la pretendida del pretendido planteamiento de reforma que sería disminuir el número de magistrados. Hemos visto cómo no es eso lo que necesitamos. No quiero aburrirles repitiendo aquí lo que hemos venido hablando, pero sí quería hacer la referencia porque no podemos dejar de pensar cuando nos referimos a lo que vivimos en que aquí tenemos dos presidentes, dos tribunales supremos de justicia y dos asambleas. En todos los casos, uno legítimo y uno ilegítimo. Esto así se ha ido extendiendo en el tiempo de una manera inadmisible y es por eso que nosotros estamos tan desvalidos en el ejercicio de nuestros derechos. Hoy quiero hacer la referencia, con el permiso de ustedes, de que, bueno, conmigo como vocera, se hizo una propuesta al país de una asamblea constituyente para recuperar la institucionalidad en Venezuela. De eso precisamente les acabo de hablar. Porque no hay institucionalidad cuando estamos en una situación como la que acabo de referir. Hemos hecho uso de todos los recursos que la Constitución tiene para lograrlo y no hemos podido realmente, ni con el referendo revocatorio, ni con la consulta popular, ni con las elecciones, que son todas las maneras que la gente, nosotros, tenemos de expresarnos para ejercer realmente lo que el artículo 5 de la Constitución establece, que es que la soberanía reside en el pueblo. Eso aquí no ha sido posible. Eso se invocó una vez hace mucho tiempo, hace 22 años, para acceder al poder, y en esa oportunidad y en esa constituyente, quiero decirlo de una vez, se alteraron las bases comiciales o lo que debe ser una base comicial democrática y con menos votos
se tuvieron más representantes. Y eso hizo que la oposición en aquel momento solamente tuviera 5 apenas representantes. Y bueno, así hemos llegado hasta hoy sin poder recuperar el ejercicio de nuestros derechos. Sabemos que tenemos un Consejo Nacional Electoral que se presta a los manejos para mantenerse el régimen en el poder o para que no podamos ejercer propiamente nuestros derechos democráticos. Vimos recientemente el último esfuerzo de parte de la oposición con estas elecciones que al final pues quedaron manipuladas, me refiero a las regionales, y también vimos cómo el revocatorio que también se intentó quedó abortado al inicio. Entonces, bueno, no es que yo quiera hacerles un recuento de cosas negativas, sino lo que les estoy poniendo en el espejo, pues en el ambiente, es que vean que de verdad ya no nos queda otro recurso. La Constitución tiene todos esos recursos que hemos hablado para ejercer la democracia, y en los últimos artículos, ya llegando al final, tenemos el 347. Una vez más se los voy a leer, aunque parezca ya aburrido, pero no es aburrido porque tenemos que defender nuestros derechos. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. ¿Qué es lo que pasa con lo que nosotros tenemos planteado? Que ya lo que se ha hecho en materia constitucional ha excedido los límites de lo que nosotros podemos resolver con una reforma de la Constitución. Porque con una reforma de la Constitución no se pueden resolver problemas de fondo, como son, por ejemplo, el de una reelección indefinida, que es lo que nos ha privado a nosotros del ejercicio de la alternabilidad en las funciones públicas, muy concretamente en la presidencia de la República. Bueno, no voy a dedicar el programa a esto, pero sí quería que ustedes estén alerta, porque se hizo esa convocatoria, está circulando por los medios, está en YouTube, está en todos los medios de comunicación. Yo quiero que ustedes la vean. Yo aparezco allí como vocero de la Alianza Nacional Constituyente Originaria. Somos muchos los que estamos allí reunidos para rescatar a Venezuela, y allí les digo específicamente que esa no es una iniciativa nuestra, esa es una propuesta. Está aquí en la Constitución. Nosotros hacemos la propuesta. Aquí en Venezuela estamos todos juntos viviendo lo mismo, y entre todos tenemos que resolverlo. Esta es una propuesta inclusiva, incluye no solamente a la oposición. En la constituyente también participa el chavismo, los que vienen de regreso del chavismo, los pocos que puedan quedar a favor del régimen, que sabemos que son cada vez menos, los que estamos aquí, los venezolanos aquí y los venezolanos en el exterior. Se va a hacer con unas bases comerciales que garanticen la nominalidad y la representación proporcional, para que no nos hagan otra vez la jugada de con menos votos tener mayor representación, y no va a haber participación del Consejo Nacional Electoral. Es sin el Consejo Nacional Electoral. Bueno, quiero dejarles eso allí en su pensamiento, en su consideración, con todo el respeto y con toda la llamada a la solidaridad, porque esto lo tenemos que hacer entre todos. Esto no lo va a hacer ANCO, esto no lo hace un grupo, esto es una acción de todos los venezolanos. Es la que nos queda. Señores, se acabó la Constitución. Ya después del 347, 348 y 349
que son los que están relacionados con esto de la constituyente, destacando fundamentalmente que en el 349 dice que los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Quiere decir, no pueden impedirnos el ejercicio de este derecho. Después de eso, queridos amigos, lo que tiene la Constitución es un artículo, que es el 350, que todos lo hemos oído invocar reiteradas veces, que no está reglamentado en la práctica, no está en ninguna ley, pero está aquí en la Constitución y dice lo siguiente: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Este artículo no hace sino reforzar el derecho que nosotros tenemos a que se nos respeten los valores, principios y garantías democráticas y los derechos humanos. Esto no hace sino reforzar la propuesta que hoy les estoy refiriendo y la cual estamos haciendo hoy. Entonces, dejándole eso ahí, bueno, voy a pasar a otros temas que siempre están vinculados con la vigencia y el respeto de nuestros derechos constitucionales y siempre, por supuesto, y al final todo termina vinculado con la justicia, porque de justicia se trata, porque no es justo que nosotros tengamos como jubilados los sueldos que tenemos, los salarios que tenemos. No es justo que la gente no tenga un salario mínimo razonable, digno. No es justo que la gente viva de la forma que se está viviendo hoy en Venezuela. No es justo que se nos estén torpedeando nuestros derechos en su ejercicio, como lo vivimos a diario, las alcabalas que nos ponen en los caminos, la falta de acceso a los alimentos, la economía en quiebra, la falta de trabajo, la migración que estamos viendo, que es realmente una huida de Venezuela de tantos y tantos venezolanos, con la consecuencia trágica de que, bueno, después además son víctimas de xenofobia. De eso también quiero que hablemos hoy, porque son muchas las preocupaciones que nosotros tenemos, ustedes y yo. Yo estoy aquí con ustedes como una venezolana más que hizo su carrera en los tribunales, que empezó como defensora pública de presos y continuó luego la carrera judicial, que tuve el privilegio de llegar a magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, que fue precisamente en este régimen que llegué a ese cargo, porque antes
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de regreso con ustedes. Espero que se esté oyendo bien. Y vamos a seguir entonces con los temas que teníamos pensado conversar con ustedes hoy. Les recordamos que estamos en RCR 750 en el programa Buen Provecho y en Martes de Justicia. Bueno, teníamos entonces, tengo yo pues muchas cosas en mente para comentar con ustedes y empecé por decirles, pues, hablarles de la iniciativa de la constituyente que le hemos planteado al país. Además, olvidé decirles, porque no podemos esperar a unas elecciones para resolver este problema en el 2024, como se viene planteando, y hasta se atreven a decir voceros del régimen en el 2026.
Es una situación completamente inhumana con los venezolanos pretender que podamos seguir así hasta que se hagan unas así llamadas elecciones en el 2024 en las que nadie confía, en las que nadie cree y que sabemos que tienen como finalidad, como ha sido hasta ahora, la permanencia en el poder. Sin hablar de que el presidente es ilegítimo y lo que eso significa en relación a la imposibilidad de realizar unas elecciones con él como candidato. Bueno, dejando ya eso aclarado, a mí me llamó la atención y creo que ustedes lo deben haber visto por las redes, una entrevista que le hicieron a la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en España. Ella se encuentra en España solicitando asilo. Y curiosamente ella está solicitando asilo, es decir, que la protejan de aquellos a quienes ella ayudó a permanecer en el poder y a realizar todo tipo de atropellos de los derechos humanos como lo vivimos. Yo estaba en el Tribunal Supremo cuando ella estaba en la Fiscalía General de la República y todos vimos cuál fue su actuación. Y aquí que de pronto, bueno, ella reflexiona, se da cuenta de lo que está pasando muy bien, todos tenemos el derecho a rectificar, pero de allí a atreverse a pedir asilo, porque ella es una presunta perseguida política, porque es defensora de los derechos humanos, bueno, hay una larga distancia. Me llamó la atención, es lo que le quería comentar, que ella en la entrevista dice que aquí no hay pruebas de que ella haya cometido ningún crimen y que por lo tanto ella tiene la certeza de que va muy bien su solicitud de asilo en España y no dice que ella no ha cometido ningún crimen, sino que no hay prueba de que los haya cometido. Eso no es lo que declara una persona inocente, una persona que no ha cometido ningún delito, que no ha ido contra los derechos de los demás. Todos sabemos que ella sí lo hizo. Sabemos que ella fue copartícipe de abusos contra los derechos humanos del régimen. Ella sabía que aquí había presos políticos, sabía que había tortura, delitos de lesa humanidad, y ella continuaba en su flamante ejercicio del cargo de fiscal general de la República con toda la fuerza y la responsabilidad que semejante posición tiene y permitió que pasaran todas esas situaciones. Entonces no puede pretender que ella no cometió ningún crimen. No sé en qué estará pensando, pero los crímenes de lesa humanidad cometidos o coauspiciados o permitidos por Luis Ortega Díaz son muchos. Y todos nosotros, los venezolanos que aquí estamos, sabemos que es así. De manera que, además de todo, le está pidiendo asilo a quienes son, vamos a decir, afines a los que están en este régimen del cual ella aspira a ser protegida mediante el asilo. Es una situación completamente bizarra, absurda, y no quería dejar de comentarla porque nosotros tenemos que tener presentes las actuaciones de todos y cada uno de los que en ejercicio del poder público han lesionado los derechos humanos de los que aquí vivimos. Y el ejercicio de la función pública, lo dice la Constitución, genera responsabilidad penal, administrativa y judicial. Entonces no quería dejar eso por fuera porque me llamó la atención y demuestra realmente una, ¿cómo decir?, gran cinismo de parte de la que fuera fiscal general de la República. Hay un asunto también que quería que conversáramos hoy
porque lo he visto bastante en las redes y me preocupa. Hay un problema con la doble nacionalidad y con el exilio o la migración o la huida de los venezolanos, que es lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Los venezolanos están literalmente huyendo de Venezuela, huyendo del hambre y de la enfermedad. Se van porque aquí no hay trabajo. Esto es una economía absolutamente quebrada. Esta es una situación de país realmente inaguantable, donde solamente un grupito que tiene acceso a las conexiones, como querramos llamarlas, vive bien, está con acceso a todos los bienes y servicios y además muchos lujos, que no vamos a discriminar aquí. Pero el resto de las personas, muchas de ellas, se ven obligadas a huir. Otros se exilian de una manera, digamos, más razonable porque tienen acceso a algún trabajo en el exterior. Pero el resultado es que eso trae dos cosas muy graves que yo quiero señalar aquí como consecuencia adicional. Primero, los que se van en muchas partes y sobre todo en Chile y en Perú han sufrido la xenofobia que ha surgido en esos países en contra de los venezolanos. Se destaca en las redes que hay venezolanos, algunos de los que han huido de esos países, que han cometido delitos. Eso puede ser verdad, pero eso es muy injusto al generalizarlo a todos los venezolanos como una inmigración indeseable. Eso por una parte. Y por otra parte, las personas, en muchos casos, han obtenido también la nacionalidad del país al cual se han trasladado. Y entonces tenemos ahora muchos venezolanos con doble nacionalidad. Entonces, ¿por qué yo estoy planteando esto? Porque la otra consecuencia, aparte de estos ataques xenófobos que les estoy refiriendo, es que entonces aquí en Venezuela, en su propio país, en nuestro país, cuando los venezolanos vienen, les hacen la vida imposible porque acuden a lo que está en la ley de ciudadanía que dice que los venezolanos tienen que usar para entrar y salir del país su pasaporte venezolano para someter a los que regresan por un tiempo, muchas veces en condiciones muy limitadas porque tienen permiso de un trabajo que han logrado conseguir en el exterior, porque no pueden ausentarse sino por un tiempo determinado, y entonces vienen con el pasaporte vencido. ¿Qué pasa? Pueden entrar con el pasaporte vencido, pero a la hora de salir les exigen el pasaporte venezolano, pero sigue vencido porque aquí le hacen interminable la gestión de la renovación del pasaporte y a la persona se les vence el lapso que tienen para no perder su trabajo o cualquier otra situación que estén viviendo en el país, en el exterior, donde se han asilado o donde se han refugiado o al cual hayan huido, como ustedes quieran llamarlo. Entonces aquí hay varias consideraciones que hacer. Si usted va a ser tan estricto como funcionario y le va a exigir a las personas, no, mira, aquí la ley dice que usted para entrar y salir, que usted para entrar y salir del país y todo lo que tiene que ver con la ciudadanía tiene que usar el pasaporte venezolano, entonces también se debe ser estricto al ser eficientes en la concesión de la renovación del pasaporte del cual se trate. Y si no pueden hacerlo, por ineptitud o por cualquier otra razón, darle una solución a la persona que no sea pagar miles de dólares para poder salir con el pasaporte de la otra nacionalidad, como es lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque tengo conocimiento de muchos casos que así ha pasado de gente que llega al país, no logra renovar el pasaporte a tiempo, hace las diligencias y al final salen literalmente como pueden. Y una de las formas es esa, de nuevo, objetos de un chantaje, de una extorsión, sabe Dios de quién, de cuál funcionario, pero lo que pasa es eso, porque he tenido conocimiento de que es así.
Entonces, una vez más, nosotros nos vemos lesionados en nuestros derechos humanos, que es de lo que les estoy hablando desde el principio del programa de hoy. Entonces, la ley no puede estar por encima de la Constitución. Y cuando la ley dispone algo, no es para privar a la persona del derecho constitucional que le asiste, no puede serlo. Yo he estado esperando realmente la interposición de un amparo contra esa situación, pero entonces viene la pregunta o la respuesta. En Venezuela no hay instancias ante las cuales acudir. Nosotros aquí no podemos acudir a un juez mediante un amparo diciendo que la administración nos está atropellando nuestros derechos, en este caso el de libre tránsito, porque ¿qué juez se va a atrever? ¿Cuál es el juez que se va a atrever? Si en Venezuela los jueces tienen miedo. Y ese es el grave problema que nosotros tenemos, por eso es que tenemos que ir a una reinstitucionalización. Vamos a ir entonces ante el Tribunal Supremo de Justicia. Mentira. El Tribunal Supremo de Justicia aquí en Venezuela sirve a los intereses del régimen, nosotros lo sabemos. Entonces, señores, no tenemos instancias ante las cuales acudir. Y traía a colación este caso de los pasaportes, porque realmente es un abuso sin límite. No, usted no puede salir sino con el pasaporte venezolano vigente. Pero el que su pasaporte venezolano esté vigente depende de las autoridades y es algo que usted no puede controlar. Y usted tiene otras limitaciones porque tuvo que salir del país por las razones que antes hemos hablado aquí. Entonces se vuelve un círculo cerrado que no desemboca sino en la privación de nuestros derechos. Por eso es que a mí me gusta recordar que la soberanía reside en el pueblo, que recordemos el artículo 5 de la Constitución, que recordemos la posibilidad que tenemos de hacer una constituyente y que recordemos también que el primero obligado a respetar los derechos constitucionales es el que está en las funciones públicas y que cuando en el desempeño de esas funciones públicas atropella y vulnera los derechos humanos tiene una responsabilidad a título personal. Es por eso que les refería antes que Luis Ortega Díaz, que es el ejemplo en este caso, no es porque me esté enseñando con ella, tiene responsabilidad personal como la tienen muchos otros en lo que está pasando aquí en Venezuela. Y aquí en Venezuela la mayoría no quiere eso. Aquí nosotros queremos vivir en democracia y queremos tener instancias ante las cuales acudir, queremos tener tribunales que estén integrados por profesionales aptos, que sean titulares, que vayan a concurso y así ingresen y que luego asciendan, ¿verdad?, por mérito. Entonces, dicho esto, quería también hablar de otro problema que nos preocupa mucho a todos, que es el de los pensionados. Nosotros hemos todos asistido al grave problema que se está viviendo en Venezuela porque los pensionados tienen unos salarios de hambre. No son unas pensiones de hambre. Entonces los pensionados están condenados a una muerte lenta porque la gente se desmejora en su salud, no tiene acceso a los alimentos, no puede ni pagar una renta y las manifestaciones son reprimidas. Entonces nosotros tenemos que enfrentar ese problema también. Nosotros tenemos, ese es otro punto para ser enfrentado en una constituyente. Una constituyente tiene entre sus primeras medidas un gobierno de transición. Un gobierno de transición que entonces sí nos va a permitir ir a unas elecciones libres. Eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo sé que quienes me escuchan, entre ustedes hay muchos que están sufriendo esta situación de un salario que no les alcanza ni para la comida, y mucho menos para cubrir las otras necesidades como vivienda, como transporte, como habitación. Disculpen que aquí está entrando una llamada que tengo que rechazar. Me disculpan, pero
Se me olvidó este detalle del teléfono. Bueno, ya, resuelto. Entonces, como ustedes ven, son muchas las situaciones que hoy por hoy los venezolanos vivimos de atropello de nuestros derechos humanos, ¿verdad? Ni hablar de lo que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia en Venezuela es algo que se ha vuelto prácticamente imposible, inútil. Yo veo por, digamos, el contacto que tengo con mis colegas, con los abogados, que para ir a ejercer un derecho en un tribunal tienen que tener la disposición de que van a una batalla. A una batalla, pero verdadera en el sentido de que lo que vale no son los argumentos jurídicos, los argumentos legales, sino que hay una situación muy difícil de corrupción. Hay una corrupción grande en la inmensa mayoría de los tribunales. No voy a decir en todos los tribunales, porque entonces viene el riesgo de cometer las injusticias que se cometen con las generalizaciones. Ir a un tribunal a pedir, por ejemplo, una medida sustitutiva de la privativa de libertad en cristiano, una libertad vigilada o una libertad bajo fianza o una libertad condicional. Bueno, eso es un derecho, eso está en el Código Orgánico Procesal Penal, y resulta que usted para obtener eso lo someten a todo tipo de presiones, entre las cuales se encuentra la exigencia de dinero. Eso es una situación real que nosotros estamos viviendo hoy por hoy en Venezuela y que está directamente relacionada con la administración de la justicia. Otra situación que estamos viviendo en Venezuela y que estoy teniendo lamentablemente y muy dolorosamente un contacto directo con un caso es la de los presos que cumplen la pena a las cuales fue impuesta, es decir, saldan su deuda con la sociedad permaneciendo presos los años que les hayan impuesto, los 5, los 8, los 10, lo que sea, y cuando llegue el momento no les dan la libertad. Y siguen presos habiendo pagado la pena que les fue impuesta. Eso es absolutamente inadmisible, pero eso está sucediendo. Yo personalmente tengo el conocimiento de un caso directo que no he podido resolver, no he podido ayudar a que sea resuelto, porque eso parece que se acepta como normal o posible entre aquellos a quienes les compete la responsabilidad en ese campo, hoy por hoy, aquí en Venezuela. De nuevo vuelvo y les hablo de la posibilidad de un amparo. Bueno, habrá que verlo. Habrá una instancia a la cual acudir en un país donde los jueces tienen miedo. Yo creo que no. Por eso creo que necesitamos una constituyente. También existe el problema. Perdón, ¿me habla? ¿Aló? ¿Aló? Vamos a un corte, me están diciendo en producción, enseguida regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes, siguiendo el desarrollo de los temas que traía para hoy. Y realmente no puedo dejar por fuera la tortura sistemática. Esa que ignoró en su momento la del fiscal general, que ahora dice que no hay pruebas de que haya cometido crímenes en Venezuela. Bueno, aquí en Venezuela la tortura sigue produciéndose. Hay presos políticos que son sometidos a tortura. Las denuncias las hemos visto todos y están también en la Corte Penal Internacional. Entonces, eso es algo que en un país democrático, en un país que respete los derechos humanos, que tenga una constitución que así los establece, es intolerable. Por eso nosotros tenemos que enfrentar esto. Nosotros no podemos seguir viviendo de esta manera, señores. Nosotros tenemos que resolver la situación. Hemos probado todos los recursos pacíficos, electorales y constitucionales. No hemos podido lograrlo. Pero tenemos la constituyente. Y al respecto debemos recordar que, por ejemplo, la conferencia episcopal dijo que aquí necesitamos refundar la república. Y eso es correcto, yo comparto ese criterio. Nosotros tenemos que refundar la república porque la república se perdió absolutamente. Y nosotros, solo el soberano, ¿verdad?, con su poder supraconstitucional puede resolver esto. O sea, porque nosotros lo que queremos no es hacer una nueva constitución, no es solamente hacer una nueva constitución, nosotros tenemos que resolver el problema del país y no seguir en un encadenamiento de intentos que lo que hace es ahondar el problema. Eso es lo que hemos tenido hasta la fecha, no por decisión nuestra, que todos quienes han hecho los intentos lo han hecho de buena fe y con la mejor voluntad de resolver, pero ello no ha sido posible porque se nos ha impedido desde aquellos quienes tienen en sus manos el poder. Entonces, tenemos una situación trágica del país, señores, y nosotros somos los únicos que podemos resolverla. Tenemos nosotros que tomar la constituyente como nuestra y tenemos que ver, por ejemplo, que ya parecemos un país nómada. Son tantos los venezolanos que se han ido y que están por todo el mundo en situaciones de todo tipo, las más difíciles,
muchas veces han perdido hasta la vida en el intento de tener una vida mejor. Fíjense qué paradójico. Además de eso, cuando llegan a los países que llegan, la situación es muy difícil. La situación de vida, tienen que aceptar cualquier tipo de trabajo si es que lo consiguen. Y los que hemos decidido quedarnos aquí, tampoco la tenemos fácil. Y tenemos conculcado el ejercicio de nuestros derechos. Entonces esto hay que asumirlo como un compromiso de vida. Yo creo que es justo que nosotros lo hagamos y que no es justo lo que estamos viviendo. No puede ser que no haya alternabilidad en el ejercicio del poder. No puede ser que tengamos 2 tribunales supremos de justicia. No puede ser que tengamos 2 asambleas. No puede ser que tengamos 2 presidentes. Porque la presidencia encargada ponía que iba a llevarnos a unas elecciones. Y de hecho la Constitución dice en 30 días. Indudablemente que eso no era posible y no fue posible. Y así lo tenemos ahora. Así se quedó y ha sido una presidencia paralela extendida que no está en la Constitución. Entonces, la Constituyente requiere el 15% de firmas para participar en ella. Mucho menos, o sea, 5% menos de lo que exige el revocatorio. Participamos todos los venezolanos. Es algo que hacemos entre todos. Los que creemos en la democracia, los que creyeron una vez en una revolución y están de regreso de ello, y los que, pocos que siguen con el régimen que cada vez pierde más soporte, porque la vida que nos están imponiendo no es la que nosotros queremos. Nosotros tenemos también una situación grave en el arco minero, la situación contra la naturaleza, la destrucción ecológica, la participación o la presencia en Venezuela de iraníes, de chinos, de rusos, aprovechándose de cualquier forma indiscriminadamente de nuestros recursos, con las consecuencias más nefastas para nuestra naturaleza y para el mundo, porque ese es un pulmón vegetal del mundo, el Amazonas. Pero por si eso fuera poco, tenemos entonces también aquí el ELN, ¿verdad? Tenemos los problemas en la frontera con Colombia. Hemos visto lo que está pasando en Apure. También hemos visto lo que está pasando en el Delta. Vemos cómo entran y circulan por Venezuela esta gente de la guerrilla y del Ejército de Liberación Nacional, como que si fuera su tierra, su territorio. Y los venezolanos sufriendo todas estas consecuencias. Señores, esto tiene que terminar. Nosotros tenemos que recuperar las instituciones, porque solamente se trata de eso, como les decía antes, no es solo hacer una constitución, no. En la constitución hay que hacer, introducir unas reformas básicas, fundamentales, pero solamente no es eso, es la recuperación de la institucionalidad. Nosotros hemos sido víctimas de elecciones amañadas, dominadas por un Consejo Nacional Electoral que ha distorsionado completamente los resultados. Por cierto que eso me hace pensar en que por allí anda Tiricey Lucena también. Me imagino que pensará como la fiscal, que no tiene responsabilidad en lo que nosotros estamos viviendo y que no tiene crímenes cometidos. Me supongo yo que así será. Pero todos ellos han contribuido a que nosotros nos encontremos en la situación de vulneración absoluta de nuestros derechos humanos. Esto es un problema
que tienen como una base fundamental la administración de justicia. Cuando se hizo presente este régimen, lo primero que se atacó fue la administración de justicia. Los primeros que salieron fueron los jueces titulares. La primera garantía que se eliminó fue la carrera judicial. Y esto es gravísimo. Cuando se elimina la autonomía y la independencia del Poder Judicial, se elimina el control de los poderes públicos. El Poder Judicial es la columna vertebral de la democracia. El Poder Judicial es el que controla a los otros poderes. Si no hay un Poder Judicial que sea independiente y que así lo haga, nosotros no podemos ejercer nuestros derechos constitucionales, y eso es lo que está pasando. Si no, fíjense ustedes en qué terminan todas las acciones que nosotros tratamos de intentar para ejercer nuestros derechos. Terminan conculcados por la fuerza o por artimaña en organismos que están sometidos, que no tienen independencia, como el Consejo Nacional Electoral, o en una decisión siempre útil y conveniente del Tribunal Supremo de Justicia, que se aquí en Caracas. Entonces, bueno, me dicen que se nos está acabando el tiempo. Discúlpeme la insistencia en la problemática que tenemos, pero nosotros tenemos la solución. Sé que lo vamos a resolver y los dejo por hoy hasta el próximo martes. Gracias. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.